El sermón de ayer trató sobre los peligros de la ambivalencia teológica. Y nos quedamos en el punto de las malas influencias. Jesús dijo que un discípulo no es más grande que su maestro. Nosotros no podemos cambiar nada de lo que dijo Jesús. Y afortunadamente así lo vemos en los predicadores, en los doctores de la Iglesia, en los místicos. Tantas veces se acusa a la Iglesia de inmovilismo, de no ser flexible, de no cambiar, pero nosotros solo tenemos que ser fieles a Jesús, a las enseñanzas de Jesús. ¿Le parezca bien al mundo o no le parezca bien? Todos nosotros somos fruto de los maestros que hemos tenido. A veces uno tiene mucha importancia, pero todo lo que hemos escuchado, que se nos ha enseñado, conforma nuestra forma de pensar. Lo mismo pasa respecto de la teología, de la religión, del modo en que vemos la liturgia, nuestro pensamiento acerca de la moral. Tenemos que ser muy comprensivos con los que no piensan como nosotros, porque son fruto de tantos maestros que han tenido. Debemos ser comprensivos. Lo mismo que he dicho, que no podemos cambiar nada de lo que ha dicho Jesús. Y por eso a veces pierdo un poco el tiempo en decir, bueno, el texto canónico de lo que dijo Jesús, el texto griego que se nos ha conservado dice esto, tiene este matiz, tiene exactamente este significado, o a veces dos o tres. Porque lo que dijo Jesús, Dios quiso que quedara petrificado hasta el fin del mundo en el texto canónico, que es igual para protestantes, ortodoxos y católicos. Todos los grupos cristianos que hay en el mundo, baptistas, luteranos, presbiterianos, adventistas, tienen el mismo texto canónico. Dios permitió que las pasiones de los hombres, los errores, dividieran la Iglesia, pero no el texto canónico de los santos evangelios. Hubo una providencia de Dios para que eso fuera intangible, ese núcleo esencial, y no es poca cosa, las palabras de Él. Pues empleamos ese tiempo en escudriñar las palabras sagradas de los 4 santos evangelios, porque no podemos cambiar nada de lo que Él dijo. Un discípulo no es más grande que su maestro. Ahora bien, del mismo modo que afirmamos esto, al mismo tiempo decimos, sed comprensivos con los que no piensan como la Santa Iglesia. O incluso estando dentro de la Santa Madre Iglesia, tienen algún error. Cosa muy comprensible con los medios de comunicación, con tantos libros que ha leído la gente, etc. Sed comprensivos. Venerad la verdad objetiva de la única religión verdadera, pero sed comprensivos con todos, porque son fruto de sus maestros. Lo uno no quita al otro, no es caer en el relativismo, no es caer en que todo da lo mismo. Pero esto de que somos fruto de todos nuestros maestros nos debe también hacer ser precavidos. No podemos leer cualquier cosa.
No. Porque la gente dice, no, pero yo sé. Sí, yo sé, pero al final te ha deformado. Al final tienes una visión de Jesús que es arriana. El Jesús en el que tú crees es humano, no de naturaleza divina. Yo sé, pero al final tienes una visión de la Iglesia protestante. No es la única santa Iglesia apostólica que forma un cuerpo con una cabeza. No, es los que creemos en Cristo en general. Hay que tener cuidado con los maestros. No todo el mundo tendrá prohibido, por la misma moral, leer ciertas cosas. A un niño de 3 meses, solo un loco le daría ajo crudo. Le iba a producir una gastritis. Mientras que otras personas pueden tomarse un chile y no les pasa nada. Y se lo toman. Este puede tomar chile todos los días y no le pasa nada. No todo es malo para todos. Hay gente tan bien formada en teología que puede leer cosas que para otros serían negativas. Hay cosas que son siempre una pérdida de tiempo. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, la novela El Código da Vinci. No vale nada. Pero puede haber un autor de un grupo protestante que diga cosas muy bellas, muy verdaderas, sobre una parábola de Jesús o sobre otros asuntos. Todo esto, los malos maestros, nos llevan a que tenemos que manejar las Sagradas Escrituras con sumo cuidado. Las Sagradas Escrituras se pueden tratar mal. Se puede tratar mal la Eucaristía, se puede tratar mal, y se puede tratar mal las Escrituras. Abusar de las Escrituras es, en cierto modo, abusar de Dios. Venerar a las Escrituras es un modo de adorar a Dios. En todo esto que hablábamos desde ayer acerca de la ambigüedad de algunos teólogos y de algunas teologías, lo que se echa de ver muy claramente es una falta de transformación personal. Un maestro en la ciencia de Dios tiene la tarea de ajustar su vida a la palabra. Es una tarea que le va a durar toda la vida, pero no la de ajustar la palabra a su propia vida. Este es un peligro más frecuente de lo que parece. Mi vida debe ajustarse a la palabra, pero no debo forzar la palabra para que me diga, sí, haces bien, haces bien. Cada persona que enseña acerca de la teología, de la ciencia de Dios, que enseña a escuchar las Escrituras, debería ser un ejemplo del poder transformante de las Escrituras. Si no es así, va a ser muy difícil que sea un buen maestro. Lo que haya de verdad en él va a sufrir un proceso de corrupción, por muy inteligente, buenos maestros que haya tenido, etcétera, que tenga alguien que sea un profesor en teología o un predicador. Si él lleva un proceso de alejamiento de la regla dorada, que es la ley de Dios, ese proceso transformador hacia lo terreno va a ir perdiendo los tesoros que hubiera acumulado en otra época de formación, con más entusiasmo por Dios, con más vida espiritual. Lo repito,
Todo maestro en teología debería ser un ejemplo del poder transformador de las Escrituras. Y si eso debería ser todo profesor del seminario, de una universidad, el obispo, guardián de esos profesores, supervisor de esos maestros de la ley, debería estar todavía en un nivel superior. Así deberían ser las cosas. Muchas veces no es así, aún así la Iglesia sigue funcionando. Pero ¿por qué la Iglesia no es ahora como aquellos 12 hombres que cambiaron todo el imperio, que llegaron a Persia, otro llegó hasta la India? En la medida en que se hagan las cosas de un modo ideal, el Espíritu podrá actuar a través de los hombres de un modo ideal. En la medida en que los hombres empobrezcan el ideal, pobremente podrá actuar el Espíritu. Y todos tenemos conciencia de haber visto, siempre ha sido en todas las épocas así, pues presbíteros que se han limitado a mantener la estructura y fieles que mantienen las mínimas brasas bajo las cenizas. Pero el ideal es el ideal, y en muchas partes el ideal funciona, obra. Una última cosa. Ha aparecido también en estos no últimos años, en estos últimos decenios, sobre todo desde los años 60, una hermenéutica móvil. Una hermenéutica, una forma de interpretar la Biblia que se ajusta, la exégesis, pues a la cultura dominante, a la vida de las personas. Pero cuando decimos la vida de las personas, más bien deberíamos decir al pecado. Es otra cosa que hay que evitar, porque el apóstol San Pablo, en la carta a la iglesia de Filipo, capítulo 3, versículo 18, dice de algunos que están controlados por sus apetitos carnales, son enteramente terrenales. Esto lleva a la herejía. Una de las cosas que los medios de comunicación llevan inculcando ya más de 2 generaciones es que no hay herejías. Todo es relativo. Todo es relativo. Por supuesto que si Dios ha dado una verdad, que si Dios ha dicho, os quiero decir cómo es Dios, evidentemente la deformación de la verdad es algo herético. Hay que volver a recuperar en la Europa del 2018, por parte de los cristianos, la idea de ortodoxia frente a la idea de herejía. Si no hay ninguna verdad, no hay ninguna herejía, y por eso muchos de los intelectuales, de los que hacen documentales en la televisión sobre cuestiones históricas, y la Iglesia siempre está metida en medio, para mal, no quieren oír hablar de que realmente existan herejías, porque les da lo mismo todo. A nosotros no. A nosotros no. Para nosotros la verdad ya ha sido dada. Cuando yo he discutido a veces con pastores de otras denominaciones cristianas y hemos salido a pasear y a hablar, se lo he dicho bien claro, podemos hablar, pero que sepas, no tengo la menor duda acerca de mi fe, acerca de la Santa Iglesia Católica. Pues yo tampoco tengo ninguna duda. Muy bien, podemos charlar tranquilamente como amigos. La ortodoxia. La herejía lleva a la división y de verdad yo veo en esta sociedad
como buena parte de los cristianos están fermentando dentro de ellos unas ideas que se hacen incompatibles con la unión. La unión de corazón con los pastores y con el pastor de pastores, que es el Papa, ciertamente ya no existe entre muchas de las personas que se sientan en los bancos de la Iglesia. Evidentemente yo no puedo, a la hora de dar la comunión, hacerle un interrogatorio, pero no podrían comulgar las personas que no comparten la fe de aquellas pequeñas comunidades de Pablo, de Pedro. Lo veis vosotros con vuestros ojos. Cuando llega el momento de la consagración, que si lo permitiera la liturgia, yo me postraría, como hizo Moisés ante el altar, como hizo Moisés ante la zarza ardiente. La liturgia dice que haga genuflexión y yo no voy más allá. Pero yo me postraría. Y sin embargo, a pesar de que está dicho, los fieles arrodíllense, otra cosa es el que tenga las rodillas mal y no puede, en cuyo caso la congregación para el culto ha dicho que haga inclinación profunda. Tampoco ha dicho que se queden sin más allí. No, el que no pueda arrodillarse, la congregación dijo, haga inclinación profunda. Pues bien, salvo el impedido, hay que arrodillarse. Hay que arrodillarse porque ha aparecido el Maestro y es lo que hacían los apóstoles cuando se aparecía después de la resurrección. Y lo veis, muchos no se arrodillan. Muchos no apagan el móvil. Muchos incluso pasan a comulgar, aunque se hayan confesado hace ya 2 años bisiestos. Pero eso sí, una vez que comulgan, salen cuanto antes de... Muchos católicos ya no tienen un alma católica. Y el día que surja una trompeta de rebelión, veremos cómo muchos les siguen. Así que, para acabar este sermón, María vencedora de todas las herejías. No se trata ni de ser progresista ni tradicional, se trata de estar con la Iglesia y, en caso de duda, con el Papa, el magisterio del Papa, el magisterio. No se trata de una afección personal por el Papa. A uno puede no gustarle Pío XII y a otro le encanta, a uno puede no gustarle Pablo VI y a otro le encanta mucho. Hoy ha sido canonizado, se ha dicho de paso. Pero estamos con el magisterio del Papa, porque ya está el Espíritu Santo cuidando de que esa última frontera jamás sea violada, jamás sea mancillada. Cuando algunos dicen, no, es que el Papa en su magisterio, entonces el Espíritu Santo no está. Entonces, si esto es humano, ya no tenemos ninguna seguridad. El Papa podrá equivocarse en todo, pero incluso aparte del magisterio dogmático, cuando dé un magisterio no extraordinario, también el Espíritu Santo está actuando. Por eso una simple carta de un papa a un obispo de Siria o del norte de África, de cualquier siglo, es magisterio. Es magisterio. En fin, María, que nos ayude, porque ciertamente vivimos en medio de una generación que ya es postcristiana y eso ha envenenado las mentes de muchos de los que fueron bautizados en la Iglesia Católica.